El regionalismo crítico lo conocemos como una aproximación a la arquitectura que lucha para contrarrestar la falta de espacio y la falta de identidad del estilo internacional. Pero tal vez se refiere más a un enfoque progresivo del diseño que busca mediar entre los lenguajes de la arquitectura global y local. En este video vamos a ver un poco más allá y conoceremos algunos personajes que lo han aplicado. Bienvenidos. Para comenzar, hablaremos de un arquitecto muy influyente y reconocido, ya que sus obras toman fuerza y tienen gran impacto en el regionalismo crítico moderno. Luis Barragán, el maestro del modernismo. Luis Ramiro Barragán Morfín nace en Guadalajara, Jalisco, el 9 de marzo de 1902 y muere en la Ciudad de México el 22 de noviembre de 1988. Es un ingeniero y arquitecto mexicano del siglo XX, ganador del premio Pritzker en 1980. Este encumbró la limpieza de trazos, la transparencia, la continuidad visual entre el interior y el exterior, los colores y la omisión de elementos superficiales, al punto de hacer de su estilo una forma de arte. Con sus obras, Barragán logró una nueva forma de entender los espacios y la realidad. Uno de sus primeros pasos fue romper con los accesorios figurativos y los falsos tradicionalismos como ornamentos. La arquitectura de Luis Barragán es el balance entre la línea recta, los grandes muros, sin adornos y atemporal. Él cuestionó la ausencia de estilos e identidad como el funcionalismo. Para él, la arquitectura debería estar enfocada en su entorno social y medioambiental. Diversos especialistas han apuntado que Barragán retomó parte de la estética mexicana en sus elementos más significativos como el muro, el juego de vanos y macizos, la textura y el color, una de las particularidades más marcadas en sus obras. Entre sus obras más destacadas podemos mencionar su propia casa, que nace de la idea de crear una fachada que pudiera pasar casi desapercibida con el exterior en el barrio que se encuentra. Toda persona que visita se da cuenta que es un espacio muy emocional, considerando que es completamente amarillo y le siguen colores como el rosa, el azul, entre otros, que hacen que los sentidos se alarmen para vivir una experiencia al tope. Esta construcción se mantiene intacta desde 1988. Es considerada una obra contemporánea sobresaliente en el ámbito internacional. En 2004 fue incluida por la UNESCO como Patrimonio Mundial, de singular experiencia cromática y de dos generadores espaciales, el vestíbulo principal y el salón de la biblioteca, a partir de los cuales se distribuye el resto de los espacios. Casa Gilardí fue el último proyecto del arquitecto. Lo realizó cuando tenía 80 años. Su diseño fue inspirado en la cultura mexicana, en Frida Kahlo y Diego Rivera. Esta cuenta con una hermosa jarancada en su interior y se utilizaron los colores blancos, rojo y azul. Fueron compuestos por el pintor Chucho Reyes. Todos los espacios ofrecen una multitud de sensaciones a través de los juegos de luces, colores, distribución y elementos arquitectónicos, como la escalera sin baranda que pareciera levitar bajo una luz cenital. Una luz amarilla que traspasa pequeñas aberturas verticales inunda el corredor, que llega a un espacio minimalista con un espejo de agua junto al comedor, donde un muro de pintado de rojo sostiene el tragaluz. Las torres de satélite, el conjunto escultórico que trabajaron entre Barragán y Matías Goeritz. El proyecto fue un encargo del arquitecto Mario Pane. Consta de 5 torres triangulares de concreto, estas a diferente altura y de diferentes colores, y de gran carácter escultórico, que las hace uno de los grandes íconos de la Ciudad de México. Las torres representan mucha arquitectura emocional por los colores y debido a que desde cada esquina se juega con la forma y el tamaño de estas, y el paisaje cambia desde cada ángulo en que las vemos. El regionalismo madura con los aportes críticos de Luis Barragán, por la idea de generar una arquitectura de lugar, con colores fuertes, armonía en planos, minimalismo en su composición, espejos de agua y tamizaciones de luz.
Por otro lado tenemos a Louis Isadore Kahn. Su estilo tiende a la monumentalidad y a la intemporalidad. Sus edificios no esconden su peso, sus materiales o su forma de construirse. Para el arquitecto Louis Kahn, parte de su sello está en los materiales que utiliza en cada uno de sus proyectos. Sus temas principales fueron el espacio y la luz, y definió su trabajo como la construcción reflectiva de los espacios. También se caracteriza por seguir la línea de Le Corbusier, incorporándole una crítica tipológica de la arquitectura y una búsqueda constante de la nueva poética. Podemos mencionar algunas de sus obras arquitectónicas más importantes. Entre ellas está el Instituto Salk de Estudios Biológicos, situados en el norte de San Diego, California. En su exterior podemos notar el patio. Es lo principal del proyecto en cuanto a la estética, materialidad, composición y relación con el entorno y la técnica. Las torres, dispuestas de una forma simétrica que se alcanzan a cada lado del patio, presentan paredes en ángulo de 45 grados, que permiten unas vistas espectaculares a su alrededor. La Asamblea Nacional de Bangladesh, construida entre 1961 y 1982, utilizó al máximo el concepto de muros dentro del muro, cuya justificación funcional era la del proteger de la luz y las temperaturas demasiado crudas y permitir al mismo tiempo el paso del viento a través de los enormes huecos. Es un conjunto de 8 torres de hormigón. En las fachadas de estas se abren ranuras con formas geométricas como triángulos, rectángulos y círculos. El Museo de Arte Kimbell fue construido en 1966 a 1972. Ofrece en su linealidad la voluntad de contacto entre el exterior, es decir, la luz natural, y su tratamiento constituyen el argumento esencial del edificio. Kahn consiguió idear características que contextualizaban y daban una personalidad única al proyecto, como las cubiertas y techos que utilizó. Por último tenemos la Galería de Arte de la Universidad de Yale. Establece nuevos conceptos tales como la simetría, la separación entre el espacio servido y el espacio servidor, y un nuevo vocabulario basado en el triángulo y el círculo. Se concibió como un espacio único, modular, compuesto por 2 volúmenes prismáticos, es decir, 2 rectángulos. El diseño de Kahn ha sido celebrado no solo por su belleza, geometría y luminosidad, sino también por sus innovaciones de ingeniería estructural que ha servido para catalizar muchas de sus ideas básicas sobre la arquitectura. Se puede decir que el concepto que tenía Kahn sobre la idea del lugar significaría para él la presencia, y referida al ser humano implica el deseo de ser, de poseer y hasta de conquistar. También el objetivo final deviene una estancia, o sea, un lugar con un carácter propio particular. Ahora hablaremos de Richard Neutra, un arquitecto austriaco considerado uno de los más importantes del movimiento moderno, al cual se le conoce por sus trabajos donde trata de acoplar la naturaleza externa con el interior del proyecto, además de ser muy selectivo con sus materiales implementados en las obras, también dando un enfoque al clima y al sitio, que como él decía, comunica lo que se necesita construir. El enfoque de Neutra también se caracterizó por su preocupación por el sitio y el clima, pero en contraste con el interés de Freud en la artesanía, materiales locales y regionales y la transformación de las tipologías locales. Su interés estaba en la abstracción minimalista, prefabricación, la modulación y la posibilidad de la industrialización. La comprensión de Neutra del lugar era básicamente social y en términos de infraestructura, es decir, la economía, los niveles de vida, la legislación y la calidad técnica disponibles y el trabajo. Entre las obras más sobresalientes tenemos la Kaufmann-Haus, construida en el 1947. Es considerada uno de los mejores trabajos de Neutra, por no decir el más reconocido. La idea del cliente era una casa para los meses de invierno, por lo cual se inclinó por una casa en la cual la luz pasara al máximo, aprovechando el sol de esta época del año. Eso explica por qué esta casa, ubicada en el desierto, está completamente rodeada por vidrio.
la casa se adapta al terreno, levitando sobre él de una forma discreta y casi armónica en el lugar, ya que, siendo el terreno agreste y con un carácter fuerte, Neutra se inclina por ejecutar un gesto de simpleza diseñando una vivienda donde las cubiertas fueran todo el peso visible a la distancia. En pocas palabras, la casa, más que una casa, fuera un terreno flotante que sirve de refugio. El carácter de la vivienda está dado por los materiales que Neutra eligió para la construcción. La piedra fue originaria de Untown, en la cual fueron utilizados los cimientos de Wright, empleado en la casa de la cascada, para que crearan una textura única en las paredes de la construcción. La selección de los otros materiales como el vidrio y el acero son cercanos al International Style que dominaba en la época, con adiciones funcionales como la perfilería en el aluminio que protege la casa de todas las tormentas de arena y el calor intenso. Centro de Recreación Eagle Rock, terminado en 1953, es en muchos sentidos una expansión de ideas que el arquitecto exploró en los diseños de sus casas. Especialmente es un pabellón con una serie de paredes que se pueden levantar manualmente, como ventanas de doble hoja para abrir el interior al exterior. El resultado es una solución de diseño ideal para las instalaciones de usos múltiples, que a lo largo de los años ha albergado todo tipo de jugadores y jugadas de baloncesto. Los miembros de la estructura característicos de la pata de araña de Neutron están presentes en el exterior del edificio, en una escala mayor a lo que nunca aparecieron en el diseño de sus casas. Su propósito es funcional y estético, ya que sostiene la estructura al tiempo que refuerza su sensación de pabellón. Neutra opina que el entorno humano debe ser dirigido a los sentidos y define su estilo como biorrealismo, ya que la arquitectura debe ser dirigida a los seres humanos por cómo se comportan y evolucionan. Los seres humanos debemos entrar en contacto con su alrededor, no al contrario. Por ello, diseña sus casas como máquinas para habitar el entorno. El ser humano, según explicaba, necesitaba contactar con la naturaleza, necesitaba ver el horizonte. La definición de Neutra de naturaleza se basa en la del ser humano. Nosotros somos la naturaleza. Rudolf Michael Schindler, asociado con los principios del movimiento moderno en la arquitectura, ya que estudió y trabajó con varios de los maestros de este estilo. Sin embargo, el uso que hizo de la complejidad espacial, los materiales cálidos y los contrastes cromáticos le alejan de la ortodoxia del estilo internacional y dan un carácter original de sus obras. Rudolf enfatizaba tanto lo táctil como lo visual. Para sus obras escogía como material principal las planchas de hormigón prefabricadas junto con la madera de secuoya. Grandes aberturas en los muros, techos de alturas diversas y niveles horizontales de referencia eran algunas de las técnicas de diseño que utilizaba en sus trabajos. Schindler y el regionalismo crítico. Rudolf enfatizaba el edificio como objeto aislado y le daba importancia al territorio en el que se iba a establecer la estructura. Él reconocía la frontera física de su obra como una especie de límite temporal. Le daba importancia a ciertos aspectos específicos del lugar. Su objetivo era enfatizar tanto lo táctil como lo visual, con el fin de crear un espacio sensible a percepciones complementarias, tales como los distintos niveles de iluminación, sensaciones ambientales de frío, calor y humedad, y movimiento del aire, aromas y sonidos. Kenneth Frampton es un arquitecto inglés nacido en 1930, estudiado en la Architectural Association School of Architecture de Londres. En la actualidad desempeña labores docentes en la Graduate School of Architecture and Planning de la Universidad de Columbia de Nueva York como profesor de la cátedra Ware. Su actividad profesional se ha basado en ser un arquitecto, aunque principalmente se ha dedicado a ser un historiador crítico de la arquitectura. Es autor de numerosos libros y ensayos sobre la arquitectura, como por ejemplo, Estudios sobre la cultura tectónica, Le Corbusier, Labor, Work and Architecture, y su obra más importante, Historia crítica de la arquitectura moderna.
En esta obra realiza un completo análisis de la arquitectura moderna, en el que se basa en lo que es regionalismo crítico y en el que menciona 6 puntos que en su consideración hacen de la arquitectura resistente. El primero, cultura y civilización. El segundo, auge y caída de la vanguardia. El tercero, el regionalismo crítico y la cultura del mundo. El cuarto, la resistencia del lugar y la forma. El quinto, la cultura contra naturaleza, topografía, contexto, clima, luz y forma tectónica. Y el sexto, lo visual contra lo táctil. Además, Kenneth, en una de sus conferencias, menciona que para él la arquitectura es la que garantiza el ámbito público y que por ello posee una gran importancia en los ámbitos social, político y cultural. Anthony Braddock. Anthony Braddock es un arquitecto estadounidense con residencia en Albuquerque, Nuevo México. Nació en el año 1936 en Lebanon, en el estado de Missouri. Mientras estudiaba en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, quedó fascinado con el paisaje del suroeste de Estados Unidos. Braddock fundó el Anthony Braddock Architect PC en 1967. Esta firma tiene su sede en Albuquerque, pero mantiene estudios en Los Ángeles y Taiwán. Anthony Braddock diseña espacios expansivos que tejen a la perfección el presente con el pasado. Además, este recibió en 2007 el Premio Nacional de Diseño por su trayectoria. Como parte de su estilo arquitectónico, el arquitecto Anthony Braddock crea una mezcla de diseño complejo y fluido, en procesos que se asemejan mucho a sus intereses. Los espectadores de su trabajo disfrutan mucho su presencia en grandes edificios cuidadosamente esculpidos. Muchos de sus diseños han sido claramente influenciados por su estadía en Nuevo México. Además, algunos expertos dicen que tiene un sentido de conexión y fuerza en su trabajo, además de interacción espiritual entre el movimiento, el medio ambiente natural y la tecnología. También es reconocido por su capacidad única de diseñar trabajos altamente contextuales que responden a su entorno. Finalmente tenemos algunos ejemplos de las obras principales de Anthony Braddock. Primero se encuentra el Austin City Hall, que está ubicado en el estado de Texas y que fue inaugurado en el año 2004. Después se encuentra el Centro de Ciencias de Arizona, que está ubicado en Phoenix y que fue construido en 1997. Y por último se encuentra el Museo de Ciencias y Industria, ubicado en Tampa, en el estado de Florida, y que fue completado en el año 1995. El regionalismo crítico trae toda la gama de las percepciones humanas, elevando nuestros sentidos de una manera natural. Los personajes anteriormente mencionados han sido figuras representativas y ejemplos a seguir con respecto a esa cultura tan importante. Esperamos que ustedes hayan sido motivados a adentrarse más en este tema y que les haya gustado nuestro pequeño fragmento. Muchas gracias.